La ponente de hoy, doctora Sonia Vázquez Díaz, la conozco desde hace tiempo y tengo que decir que es una brillantísima investigadora. Siempre me ha impresionado con todos sus trabajos que ha realizado. Actualmente es doctora en arquitectura por la Universidad de Da Coruña y ella presentó o hizo una tesis doctoral que se llama Patios del Silencio, mecanismos arquitectónicos para la emoción en los patios modernos interiorizados y contemplativos en las casas españolas de los años 195 y 60. Es muy interesante y al mismo tiempo me pareció complejo proyecto, pero por supuesto la complejidad que lo considero que podría causar hacer un trabajo así, ahora mismo los resultados o digamos, los resultados que ha presentado con su trabajo demuestra su gran inteligencia y capacidad de llevar a cabo cualquier proyecto que tiene en sus manos. También es profesora de proyectos arquitectónicos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de A Coruña y bueno, sin más, después de una breve presentación, quiero agradecer públicamente a doctora Vázquez por aceptar esa nuestra invitación y gracias una vez más por, digamos, aceptar estar con nosotros y compartir sus experiencias, porque sin duda alguna va a ser muy enriquecedoras para todos nosotros. Así que ahora voy a activar el micrófono de doctora Vázquez y al mismo tiempo voy a aprovechar y voy a convertirla en presentadora de esa conferencia. Así que ya el micrófono tiene activado y en unos instantes también tendrá derechos del escritorio. Hola a todos. Hola, Neringa, ¿me escucháis bien? Sí, perfectamente. Muy bien, pues muchísimas gracias a Neringa. Quisiera dar las gracias a Neringa por invitarme a presentar mi investigación y sobre todo por esta presentación tan cariñosa que me ha hecho, que le estoy muy agradecida. Y también quisiera dar las gracias a todos los que nos están escuchando hoy aquí. Espero que la presentación que voy a hacer sea de su interés y que, bueno, también me puedan aportar nuevas ideas. Sería para mí muy interesante. Bueno, voy a estructurar esta pequeña ponencia en dos partes. En primer lugar, voy a exponer muy brevemente el objetivo de mi investigación, que es precisamente esta tesis doctoral a la que hacía referencia Neringa Kalpokaite. Y luego ya me centraré en la parte más práctica, que es el uso de Atlas-T, cómo lo he utilizado para el análisis y sobre todo para la recuperación de datos, que me permitió después responder a las preguntas de investigación. El objetivo de la investigación es describir los mecanismos arquitectónicos a través de los cuales se genera emoción estética en el habitante. Entiendo la emoción estética como ese conjunto de emociones positivas que todos sentimos, que nos produce cuando contemplamos el arte o la belleza. Estos mecanismos arquitectónicos se pueden entender como una retórica arquitectónica, asimilable a las figuras de composición literarias, ya que, pues, de algún modo materializan una poética y cuando se descubre esta poética se produce emoción. Decidí aplicar este análisis a lo que yo llamé los patios del silencio, que son patios de contemplación. Defino los patios de contemplación como aquellos cuya configuración ha sido determinada en relación a la percepción que el habitante va a tener de ellos desde el interior de la casa. Es decir, que no tienen una función pragmática asignada o asociada, sino que están dispuestos en el interior de la casa solamente para ser vistos. Esta es la razón por la que pensé que en ellos podrían encontrar un mayor número de mecanismos arquitectónicos para la emoción.
precisamente es la captación atenta y activa de los estímulos sensoriales que proporcionan estos patios de contemplación los que pueden conducir a esa emoción estética, como vemos, por ejemplo, en esta fotografía que corresponde al patio del río Anji en Kioto. Para encontrar indicios de esta retórica literaria, de esta retórica arquitectónica, empleé como referencia la retórica literaria. En el lenguaje se define el grado cero como aquel que corresponde a la comunicación denotativa, es decir, a los significados objetivos y compartidos de las palabras, aquellos que vienen en el diccionario para hacernos entender. En contraposición aparece el lenguaje figurado, que se caracteriza por esa capacidad connotativa, por la polivalencia semántica, que permite que detrás de ese significado objetivo aparezcan asociados otros significados paralelos y poéticos. La connotación se introduce en la literatura a través de las figuras retóricas, que se suelen denominar en la teoría literaria como desvíos o desautomatizaciones. Es decir, son alteraciones voluntarias del lenguaje que introducen oscilaciones de significado. Es interesante esta idea de desvío respecto a la convención, porque el desvío siempre se tiene que referenciar a una convención. Cuando el lector va leyendo el libro, encuentra de repente una palabra o una expresión cuya forma o cuyo significado difiere del convencional, de ese grado cero del que hablábamos, ese significado propio del diccionario, o bien aparece otro significado solapado con él. Entonces, de este modo, se da cuenta de que tiene que buscar un significado alternativo o paralelo. Voy a poner un pequeño ejemplo relacionado con la literatura para tratar de aclarar un poco este punto. Por ejemplo, cuando en el poema Reyerta de Federico García Lorca el lector encuentra las palabras su cuerpo lleno de lirios y una granada en las sienes, sabe que los significados literales de lirios, que son flores, y granada, que es una fruta, no tienen sentido en este contexto. Y tras percibir esta desautomatización, o sea, percibe que algo no concuerda, se da cuenta de que se refiere con ellas a las heridas de los contendientes en una pelea, evocando al mismo tiempo las características de estas heridas. Del mismo modo, análogamente, defino el mecanismo arquitectónico como una desautomatización, pero en lugar de a lo largo de un texto literario es en el espacio arquitectónico y a lo largo del tiempo, es decir, según vamos descubriendo la arquitectura a medida que avanzamos por ella. El observador encuentra elementos o espacios arquitectónicos cuya materialidad o cuya percepción trasciende los aspectos meramente funcionales, introduciéndose aspectos connotativos. Entonces se da cuenta de que ha de buscar significados paralelos que al ser percibidos e interpretados pueden conducirle a la emoción. Vemos, por ejemplo, aquí una fotografía de una pequeña piscina que existe en una casa de Luis Barragán en México y cómo entra la luz en diagonal desde un hueco que no vemos en realidad y que esa línea de luz se va a ir moviendo y va a ir recorriendo todas las superficies, cambiando de configuración y mostrando de esta manera el paso del tiempo. Bien, el objetivo de la investigación se desgrana en tres preguntas de investigación. En la tesis era un poquito más complejo, pero para esta presentación he decidido reducirla nada más a tres para que fuese lo más claro posible. La primera pregunta de investigación es qué mecanismos arquitectónicos se generan en los patios interiorizados de contemplación y su entorno inmediato. Es precisamente la más relacionada con el objetivo. ¿Cuáles son estos mecanismos arquitectónicos? La segunda es qué elementos arquitectónicos del patio
se vinculan a un mayor número de mecanismos arquitectónicos y qué mecanismos producen. Es decir, qué es lo que hay dentro de esa arquitectura y cómo está dispuesto para que se produzca estos mecanismos arquitectónicos. Y la tercera es qué características tienen los elementos arquitectónicos que sean más relevantes y cómo se interrelacionan estas características entre ellas. El diseño de la investigación, por supuesto, es una investigación cualitativa, no cuantitativa, y el método que he utilizado es el estudio de casos. Concretamente, he analizado 6 casos de 6 viviendas construidas por arquitectos españoles entre los años 1950 y 1970. La estrategia de análisis que he utilizado es un análisis de contenido cualitativo dentro de un análisis visual documental. Es decir, que todos los documentos que formaban parte de cada uno de los casos eran de naturaleza gráfica, como vamos a ver inmediatamente después. Planos, fotografías y esquemas gráficos. Y dentro de cada una de estas fotografías se analizó el contenido cualitativo, como vamos a ver. Y por último, la construcción de la teoría se empleó la categorización, lo que va a llevar a hacer un gran uso de los códigos de Atlas-D. Se realiza una aproximación inductiva entre teoría y datos. Como instrumento que sirva de apoyo a esta inducción, para no enfrentarnos directamente a los datos sin ningún esquema previo, para permitir esa búsqueda sistemática de mecanismos, se establecen a priori las definiciones de esos tipos de mecanismos que se espera hallar en los datos. Para evitar recurrir a una analogía directa entre mecanismos arquitectónicos y figuras retóricas literarias, que puede dar lugar a lo mejor a una clasificación forzada, puesto que la arquitectura y la literatura emplean materias primas muy diferentes, pues se toma como base la clasificación de figuras retóricas visuales que estableció Durand analizando una gran cantidad de anuncios publicitarios gráficos. Y él la realizaba en función del grado de similitud entre el contenido denotativo y el connotativo de cada uno de esos anuncios. Él identificó que la relación entre estos contenidos denotativos y connotativos podían ser idénticos, semejantes, diferentes, opuestos o falsamente homólogos. Es decir, que siendo distintos parecen iguales o siendo iguales parecen distintos. Vemos aquí las figuras literarias más conocidas, cómo se asocian, por ejemplo, la paradoja a la falsa homología y la alusión y la metáfora a la similitud. Es una relación muy directa, pero al mismo tiempo no es inmediata entre literatura y el mundo visual. Bien, lo que se hace es trasladar estas ideas de Durand a un paradigma de codificación, mostrando pues todo lo que se espera hallar en los datos durante el análisis. El paradigma de codificación, como todos ustedes saben, es una estructura previa, pero que en ningún momento es rígida, sino que se va a ir modificando, completando o incluso menguando, dependiendo de los datos y que vayan emergiendo, o sea, de lo que vaya emergiendo de los datos. Por un lado, se definen cada uno de los mecanismos arquitectónicos que se esperan encontrar por analogía directa con los establecidos por Durand, con su definición precisa, y por el otro lado los elementos arquitectónicos que pueden aparecer en los datos, pues desde los muros, los cerramientos, las celosías, los vidrios, los pavimentos, etcétera. Bien. Los datos que se han empleado, como ya decíamos anteriormente, son de naturaleza gráfica. He puesto aquí una pequeña muestra, pues son planos, son fotografías y esquemas analíticos.
Los esquemas analíticos son datos de naturaleza primaria, puesto que fueron elaborados expresamente para esta investigación, pero las fotografías son todas de naturaleza secundaria, es decir, que ya se encuentran en la literatura previamente, han sido tomadas con otros fines distintos a los de esta investigación, pero eran las que más información me podían aportar porque eran las más cercanas al momento de su construcción, aunque también, como vamos a ver después, se han empleado otras fotografías actuales. La unidad de análisis e interpretación es la casa, más concretamente es el patio y sus inmediaciones, es decir, el recorrido que se efectúa desde la entrada hasta las inmediaciones del patio. La primera fase, y aquí ya nos sumergimos en el uso del programa Atlas-T, la primera fase del análisis consistió en la ordenación de los datos. Como todos ustedes conocen, fueron introducidos como datos primarios y la diferencia que pueden tener con los datos textuales que se usan a lo mejor o que ustedes están más habituados a utilizar es que, bueno, gracias a esta herramienta de Atlas-T que permite en el margen visualizar todas las fotografías con el show preview o vista previa, pues pueden ver aquí todos los datos primarios a un golpe de vista y es mucho más fácil moverse entre ellos. Y otra herramienta que a mí me ha resultado muy útil es, como comentaba, las familias de datos primarios, puesto que los he asociado a los momentos históricos en los que fueron tomadas las fotografías y eso me permitió pues hacer algunos análisis parciales, pues por ejemplo, algún elemento arquitectónico que estaba en una primera fase y que luego fue retirado, pues cuál ha sido el alcance o el impacto de haber eliminado este elemento constructivo. La segunda fase consistió en la segmentación y la codificación de los datos y realmente fue por este orden. Primero segmenté, como pueden ver, yo más que citas les llamo acotaciones, porque claro, no se puede hablar de citas de participantes, pero sí de acotaciones de datos, y entonces fui acotando aquellos elementos, fenómenos que me llamaban la atención relacionados con el paradigma de codificación. Como ven aquí, pues hay una celosía con lamas de madera, y la luz, al atravesar esta celosía, proyecta una figura de tiras de luz y sombra que, al igual que veíamos en la casa de Barragán, también se va proyectando por todas las superficies de la casa y las va recorriendo a lo largo del día, configurando distintas formas, también a lo largo del año va modificándose, y entonces a mí me pareció que eso era un paralelismo perceptivo, también una alusión al paso del tiempo y la impermanencia, ¿no? Entonces lo primero que hice fue segmentar, asociando a cada uno de esos segmentos un memo en donde describía lo más rigurosamente posible, lo más extendidamente posible, el mecanismo, cómo funcionaba ese mecanismo de alusión, en este caso, al paso del tiempo, y los elementos arquitectónicos que estaban implicados en ellos. A continuación, fui aplicando los códigos provenientes del paradigma de codificación. Bueno, ven aquí el gestor de códigos. Yo utilicé números para tener todos los mecanismos ordenados, porque a medida que el paradigma de codificación se iba completando y ampliando, pues tenía, la verdad, que muchos códigos, y para que fuese luego mucho más sencillo hacer las vistas de red que van a ver a continuación y manejar la herramienta de consulta, lo que hice fue ir ya desgranando con números que luego
se podían modificar a lo largo de la investigación, porque había algunas cosas que cambiaban de sitio, como siempre ocurre cuando se trabaja por inducción. Y por otro lado, también me ha parecido muy útil este pequeño display al margen, que permite seleccionar los códigos simultáneamente. Pues los elementos arquitectónicos les iba disponiendo una letra también para que quedasen ordenados y luego fuesen mucho más fáciles de visualizar y seleccionar. Bueno, aquí ven, antes de la primera fase de la codificación, aquí ya ven cuando ya la unidad hermenéutica está completa, está terminada. Lo que hice fue saturar al máximo los documentos que formaban parte de cada caso, buscando evidencias de cada uno de los mecanismos que había visto en las anteriores fotografías, buscando todos los sitios en los que aparecía en todas las fotografías. Ven aquí que, claro, como estoy utilizando documentos gráficos, cuando utilizamos un documento de texto, pues todas las citas y los códigos y memos aparecen muy ordenadamente, siempre continuando verticalmente. Cuando estamos con una fotografía que puede tener tantas segmentaciones en paralelo, pues el uso del margen derecho se complica. A lo mejor es un atrevimiento por mi parte, pero estaría muy bien que hubiese aquí también una barra de desplazamiento para poder ver todo el resto de códigos que ahora mismo no pueden verse, igual que ocurre con los datos primarios, pero bueno, supongo que como somos pocos a lo mejor utilizando datos visuales, pues esto no es todavía posible. Bueno, para responder a la primera pregunta de investigación, bueno, la pongo aquí brevemente solamente para recordarla, eran qué mecanismos arquitectónicos se generaban en los patios. Pues lo que se hizo fue ir completando esa base de, no, perdón, el paradigma de codificación que veíamos inicialmente. Es que tengo problemas aquí con la presentación. Perdón. Bueno, el paradigma de codificación inicial que veíamos, pues ya completo, ¿no? Entonces vemos aquí, por ejemplo, el paralelismo que acabamos de encontrar, que acabo de definir, pues cómo se produce en esta casa y qué elementos arquitectónicos están implicados en ellos. Entonces, los resultados se presentaron así. Para responder a la segunda pregunta de investigación, pues se seleccionan las categorías más relevantes de elementos arquitectónicos en cuanto a productores de mecanismos para la emoción. Y entonces esta pregunta se responde con una tabla de coocurrencia, como ven aquí ustedes. Lo que hice fue que en las columnas se seleccionan los distintos mecanismos, todos ellos, y en las filas se seleccionan los atributos de todos los elementos arquitectónicos. Disculpe, Entonces está esta tabla de Sonia, disculpa, pero no ¿sí? podemos visualizar la tabla de concurrencia. Yo veo, ahora sí, perfecto. Perdona por interrumpirte. Bien, perfecto. Disculpa, es que estoy teniendo un poco de lío con los mandos, lo siento mucho. No te preocupes. Bien, ahora sí que ya visualizamos la tabla de concurrencia. Bien. Repito brevemente, Sí. simplemente aquí en las columnas tenemos todos los mecanismos arquitectónicos y en todas las filas tenemos todos los atributos de los elementos arquitectónicos que se han encontrado en los datos. Entonces, lo que hacemos es exportar a Excel esta tabla de coocurrencia y entonces los atributos de estos elementos arquitectónicos se ordenan por el total de mecanismos asociados, ¿no? De este modo, pues se puede ver cuáles son los elementos arquitectónicos en los que concurren un mayor número de mecanismos arquitectónicos.
De todos modos, esto me permitió volver a los datos para confirmar esta selección, para que la interpretación del impacto del fenómeno también se tuviese en cuenta. Quiero con esto decir que es posible que alguno de los mecanismos quedase infrarrepresentado porque no hubiese suficientes fotografías, por ejemplo, del estanque, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, siempre se volvía a los datos para corroborar esto. Bueno, aquí ven cómo la tabla de Excel que acaba de ver pues se maqueta en un programa de edición para su presentación de una forma pues más intuitiva y más vistosa. Y bueno, esto permite decidir que los que tienen mayor presencia en realidad están asociados a la pérgola de lamas, a la celosía que veíamos antes, al pavimento del patio y a los paramentos de vidrio. Para dar respuesta a la segunda parte de esta segunda pregunta, que era qué mecanismos genera cada uno de los elementos más relevantes, lo que hago es emplear la herramienta de consulta, viendo con qué mecanismos están vinculados cada uno de los elementos arquitectónicos. Por ejemplo, la pérgola de lamas de vidrio, es decir, todos los atributos que están por debajo de la pérgola de lamas de vidrio, del patio, pues vamos a ver si está codificado a la vez que ese movimiento de impermanencia del que estamos hablando, ¿no? Y entonces, efectivamente, la herramienta de consulta nos devuelve que hay 10 acotaciones en las que aparecen los atributos de la pérgola de lamas del patio y este movimiento de impermanencia, ¿no? Lo imprimimos y entonces Atlas-T devuelve este reporte en el cual vemos todos los fragmentos o las acotaciones de estos documentos que se han codificado con el código correspondiente al mecanismo buscado, por un lado, y todos los códigos asociados al elemento. En este caso, por ejemplo, se trata de la pérgola de lamas, ¿no? Entonces vemos el fragmento que habíamos seleccionado previamente y todos los posteriores. Este reporte que devuelve Atlas-T pues se maqueta con un programa de edición gráfica. Bueno, en mi caso utilicé el CorelDRAW pues para presentar los resultados en forma de matrices cualitativas. Vemos aquí que el reporte que veíamos antes se ha convertido en esto, donde se especifica el número de la acotación y se dice el número de acotaciones, se define brevemente cada uno de los conceptos para que bueno, quede evidenciado que este mecanismo está fundamentado en los datos. La tercera pregunta de investigación busca indagar en las características de los elementos arquitectónicos más relevantes y cuál era la interrelación entre estas características. Se responde a esta pregunta a través de las vistas de red, donde se evidencia la jerarquización de categorías y de sus atributos, que están vinculados entre sí, como pueden ver aquí, mediante una relación de pertenencia. Como ya saben, cada categoría lleva asociado un par de cifras entre corchetes. La primera de ellas hace referencia pues, a la cantidad de acotaciones en las que se ha detectado su presencia, es decir, al grado de fundamentación de este código en los datos. Y la segunda cifra denota el número de conceptos con los que está relacionada, es decir, su grado de densidad teorética. Y por último, las relaciones entre distintas categorías se marcan mediante una relación simétrica de interactuación. Bueno, nuevamente los resultados se presentan de un modo más visual, jugando con los tamaños de los círculos y los tipos de letra para transmitir la información pues, de un modo más atractivo.
Yo he utilizado mucho la herramienta de los memos y bueno, quisiera dar solo 2 pinceladas sobre el uso que le he dado. En primer lugar, lo he utilizado como diario de investigación, pues escribiendo todos los días los avances, las decisiones, las dudas y también los errores que se iban produciendo a lo largo de la investigación. Me parecía que de esta forma, por un lado, pues queda constancia del camino que se ha seguido y se favorece la transparencia de la investigación, no solo para los demás, sino también para el propio investigador, que en un momento determinado puede tomar una decisión y luego olvidarse de las razones por las que las ha tomado. Y luego, por otro lado, favorecer la replicabilidad del estudio, es decir, que otra persona pueda recuperar este diario e ir siguiendo los mismos pasos que he seguido yo. Y me parece que ambas cosas redundan en la calidad de la investigación, en la fiabilidad. Pero por otro lado, tiene un uso, bajo mi punto de vista, mucho más práctico, pero muy útil, que es que sirve para romper el hielo cada día, para comenzar a escribir contigo misma y es lo más difícil, o lo que a mí me resultaba más difícil al menos, comenzar a escribir y realmente es casi como una terapia. A mí me ha sido muy útil, por eso luego lo comento. Y luego, por último, quisiera destacar también otro aspecto de la herramienta de memos que a mí también me ha resultado muy útil, que son las familias de memos. Mi informe final se estructuraba, esa narración se estructuraba como un paseo por la casa, o sea, que iba introduciendo al lector como si fuese un visitante desde la entrada hasta las inmediaciones del patio, describiendo todos los elementos arquitectónicos que iba encontrando y los mecanismos retóricos que producían. Entonces, para facilitar la tarea de la escritura del informe, que suele ser un trabajo arduo, pues lo que hice fue organizar los memos de los distintos mecanismos que veían antes cómo escribía, pues los fui asociando por familias, ¿no? Asociándolos a las distintas estancias. Por ejemplo, aquí la entrada, el vestíbulo, el salón comedor. Y entonces, como fueron redactados bastante cuidadosamente desde un inicio, pues realmente para hacer el informe final tan solo tenía que copiar y pegar y luego reordenar y pulir, pero bueno, ya nunca era enfrentarse a la hoja en blanco, ¿no? Porque la mayor parte del trabajo estaba hecho y esa parte final, que suele ser bastante angustiosa, pues a mí me la facilitó mucho, ¿no? Y bueno, nada más por mi parte. Dar las gracias nuevamente por su atención y a Neringa por su generosidad, y espero que les haya sido de utilidad mi experiencia con Atlas T. La verdad que para mí su empleo ha sido muy útil. Me ha permitido, por un lado, manejar con comodidad esta cantidad grande de datos gráficos, ser muy sistemática en el proceso de análisis y ser muy rápida y eficiente en la recuperación de resultados, favoreciendo además pues su evidenciación. Y luego, por último, como ya comentaba, también me ha ayudado en la escritura del informe final, que en lugar de ser una etapa completamente nueva, pues ya estaba prácticamente hecha cuando la abordé y eso es una buena cosa. Para cualquier consulta o sugerencia, no duden en ponerse en contacto conmigo en esta dirección de correo que pueden ver aquí, sonia.vasquez.diaz@udc.es, y cualquier aportación que me puedan hacer es bienvenida y les agradezco por ello. Y también pueden ver aquí algunas de las publicaciones relacionadas con esta investigación, por si tienen interés en profundizar un poco más en lo que he hecho. También se pueden poner en contacto conmigo, por supuesto, pero bueno, tienen aquí, por ejemplo, la tesis completa, que está disponible online de forma completamente gratuita, por supuesto. Y bueno, pues aquí una aportación a un congreso y un artículo que en marzo también estará disponible vía web y en acceso abierto. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, Sonia. La verdad que
agradecemos muchísimo por tu ponencia. Tu investigación parece muy interesante y al mismo tiempo compleja, así que en tan poco tiempo explicar con tanta facilidad y claridad me parece extremadamente difícil, pero lo has enfrentado de una manera muy sencilla. Así que muchísimas gracias por tu ponencia y ahora vamos a abrir, digamos, el turno para preguntas, comentarios o cualquier cuestión que pudiera surgir. Así que si ahora alguno de vosotros tenéis alguna pregunta o inquietud o algo quisierais aclarar o profundizar, simplemente lo que necesitaríais es dar un clic encima del símbolo de la mano que se encuentra en panel de control de GoToWebinar y yo enseguida activaré vuestro micrófono y así podríais plantear directamente. Si no tenéis el micrófono activado o alguna dificultad, digamos, de hablar directamente, pues me podéis escribir digamos, en el espacio para preguntas y yo ya leeré a la ponente y vamos a escuchar su respuesta o su comentario al respecto. Así que ánimo, creo que ahora es el momento perfecto para aprovechar a iniciar un diálogo, ¿verdad? Pues vamos a ver si tenemos alguna pregunta, alguna cuestión, comentario o lo que pudiera surgir. Voy a ver si lo tengo. Pues de momento vamos a ver. Sí, veo que Augusto tiene la mano levantada, así que voy a activar, Augusto, tu micrófono. Augusto, el micrófono está activado. Augusto, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Enhorabuena, Sonia, por tus explicaciones y muchas gracias, Neringa, por las invitaciones que nos hacen de estas ponencias. Una cosa que quería preguntarte, Sonia, respecto al uso que le has dado al diario de investigación, ¿era solamente como memos o, solamente, o también incluías codificaciones para utilizarlo, como después has dicho, en la redacción del texto de la tesis? Bueno, y muchísimas gracias de nuevo, ¿eh? Muchas gracias, Augusto. Gracias. Sonia, te paso la palabra. Muy bien, muchísimas gracias por tu interés y muchísimas gracias también por la pregunta. Como podéis ver aquí, realmente las reflexiones del diario de investigación era un diario interno, realmente era un diálogo conmigo misma, bueno, también con el director de la tesis y las personas que supervisaron la investigación. Y bueno, pues ya ves que aquí, por ejemplo, tengo una gran duda, no sé cómo meter esto, no sé, antes tenía un código que se llamaba así, pero no sirve. Bien, este diario es una cosa interna que luego no se refleja realmente en la tesis doctoral, o sea, no se imprime, ¿no? Para eso utilicé otra serie de memos, que son los memos analíticos, que son estos que te comentaba, que aquí ves, por ejemplo, aquí ves, ¿no? Los que son analíticos son los que luego voy a ordenar por los distintos estancias de la casa y son los que me van a ayudar a elaborar el informe. Luego tenía también memos de literatura, pues todo lo que iba leyendo me parecía que podía ser de interés, lo anotaba aquí, de metodología, de las decisiones metodológicas que iba tomando, que esto sí me sirvió después para la redacción del apartado metodológico. Y bueno, aquí ahora mismo no tengo más, no podéis ver el resto de tipos de memos que tenía, pero también tenía memos conceptuales donde iba reflexionando sobre cada uno bueno, sobre todo al principio, en cada uno de los códigos le asociaba un memo de este tipo para definirlo y que quedase de alguna manera fijado durante toda la investigación y para reflexionar sobre ese código, porque a veces a lo largo de la investigación, pues como comentaba antes, alguna cosa cambiaba de sitio en el paradigma de codificación y ese era el apartado que yo utilizaba. Luego también tenía memos teóricos, porque bueno,
toda esta fase llevaba después a las conclusiones, y ciertos elementos ya de un grado, ciertas reflexiones de un grado teórico mayor, pues los colocaba con esa tipología de memo teórico que iba a servir para construir las conclusiones de la tesis. No sé si he contestado correctamente a la pregunta o debo extenderme un poco más. Bueno, voy a activar el micrófono de Augusto para preguntarle. Augusto, abro su micrófono. Augusto. No, muchísimas gracias. Me he enterado perfectamente de la explicación. Gracias, Muchas Augusto. gracias. Bueno, la verdad a mí también quiero, como digamos, subrayar de la importancia de los memos siempre en los cursos y talleres que imparto. Suelo dedicar bastante tiempo a ello porque, tal como dice Sonia, es una parte muy importante, ¿no? Aparte de los diarios de investigación que es muy importante ir elaborando y, por supuesto, utilizar memos como analíticos o conceptuales o teoréticos, pero desde mi punto personal, yo creo que sí que hay que atender los tipos que ofrecen los metodólogos, pero al fin y al cabo, como digo, que cada maestrillo tiene su librillo y no agobiarse, digamos, ay, necesito crear un tipo de memo teórico, pero no diría que es obligatorio, pero efectivamente puede ser en algunos casos muy importante. Y por mi parte, si os parece bien a todos los participantes, también puedo enviar unas referencias sobre el memoing para echar un vistazo en los libros, qué tipos ofrecen, cómo ofrecen, para un poco dar más información aparte de excelente explicación de Sonia. Y también tenemos otro comentario de Leni, que ella escribe diciendo que veo un buen manejo de Atlasty. Le pareció muy buena idea la del diario de investigación y felicita a ti, Sonia, por tu ponencia, y comenta que ella consultará tu tesis doctoral y agradece por todo, ¿no? Así que Muchas eh, gracias. no sé si hay alguna pregunta más. Si no veo ninguna pregunta, a mí me gustaría hacer un par de anuncios antes de finalizar esta sesión. Así que voy a, voy a pasar, digamos, abrir mi propio escritorio, y me gustaría simplemente comentarles que una vez al mes estamos organizando, digamos, un seminario virtual donde invitamos usuarios de Atlasty a comentar sus experiencias y donde se encuentre todas esas, digamos, esas ponencias. Si quisierais inscribiros, simplemente tendríais que entrar a atlasty.com training, que sería formación, free training, formación gratuita, leer más. Y aquí encontraríais, por un lado, todos los, digamos, talleres gratuitos que ofrecemos 2 veces al mes, muy introductorios sobre Atlasty, pero la tercera pestañita se refiere a la comunidad de aprendizaje. Y como veis aquí, hoy tenemos la ponencia de doctora Vázquez, pero dentro, bueno, un poco menos de un mes vamos a tener otra ponencia el día 18 de febrero de doctoranda Elena del Olmo Bañuelos, de la Universidad de Málaga, que también va a contar su propia experiencia utilizando a la STI. Y luego, posteriormente, vamos a tener otro ponente desde Colombia y posteriormente de la Universidad Autónoma de Madrid, y etc. Por un lado, invito a echar un vistazo de vez en cuando a esta página web, y si alguno de vosotros ya tenéis realizado la investigación y os apetece compartir vuestras experiencias, cómo utilizasteis Atlasty con nosotros, también sin duda alguna invito a que contactéis conmigo a mi correo, que es neringa.calpocaete 2k de kilo @atlasty.com, y yo estaré encantada de comentar el procedimiento a seguir y, digamos, todas las condiciones necesarias para poder impartir una de las ponencias. Bueno, así que, sin más, agradezco muchísimo a, a
a la participación de todos vosotros. Gracias a vuestra participación, porque de ese modo hacéis posible que este proyecto funcione. Y en particular quiero felicitar y agradecer una vez más a doctora Vázquez por estar con nosotros hoy y por dedicar tiempo y explicar cómo utilizó Atlas-T. Ahora, dentro de poco, enviaré el formulario de evaluación, las diapositivas suyas y sin más, paso la última palabra a Sonia para despedir de todos vosotros y ya cerramos la sesión por hoy. Sonia, ¿te gustaría decir hasta luego? Pues nada, dar muchísimas gracias a ti por haberme invitado a compartir con todos vosotros mi proceso de investigación. Espero que haya sido útil y ponerme de nuevo a disposición de todos los participantes a cualquier cosa y darles las gracias por su atención y sus comentarios tan agradables. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias y espero volver a coincidir con vosotros en los próximos eventos que vamos a organizar. Muchas gracias y buenos días o buenas tardes a todos. Hasta luego.